Buen día, gracias por conectarse nuevamente con Cubanet Noticias. Hoy vamos a estar compartiendo por acá con una persona que ya entrevistábamos la semana pasada denunciando la trata, es decir, la explotación laboral a los especialistas del sistema de salud cubano. Acá en los comentarios les he compartido esa entrevista que hicimos, se las recomiendo muchísimo por todas las denuncias contundentes, denuncias de esta persona, Arisleidy López, enfermera, que hace un par de meses desertó de la misión médica cubana en Venezuela y se encuentra en Colombia. Pues Arisleidy, después de todas estas revelaciones que hizo para acá en exclusiva para Cubanet, se ha decidido continuar denunciando todo lo que ella vivió, todos los negocios, toda la información que ella ha estado acumulando en los últimos años de no solo la explotación laboral, sino como anunciamos en este video, negocios que tiene Mariela Castro dentro del sistema del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y con ella vamos a estar conversando, aprovechando que tengo buena conexión en este minuto, así que quédese con nosotros que vamos a estar denunciando con Arisleidy, que dice que tiene incluso evidencia de estos negocios que tiene Mariela Castro y del que ella formó parte en un momento determinado. Bienvenida, Arisleidy, a este espacio y nuevamente gracias por compartirnos todas estas denuncias. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, comenzamos, Arisleidy. Coméntanos de qué se trata. ¿Cuáles son estos supuestos negocios de Mariela Castro dentro del sistema de salud cubano? ¿Y por qué estás haciendo esta denuncia? Bueno, voy a empezar diciendo que en el año 2018 yo presenté problemas de salud con mi hija pequeña y tuve necesidad de pedir una licencia sin sueldo, pero en ese momento yo no pude darme el lujo de quedarme en la casa sin trabajar porque yo pagaba alquiler y tenía una niña pequeña que tenía un coagulasa positivo que le había salido en el cráneo. Y entonces tuve que buscar alternativas de trabajo para poder sustentar mis alimentos, el alquiler y las necesidades de mis dos hijas. Una persona me contactó para que yo empezara a trabajar limpiando casas en La Habana. Yo en el momento que tenía libre me iba para La Habana, limpiaba casa, hacía lo que yo podía para solventar mis necesidades y las de mis hijas. En una de esas casas había una muchacha que administraba esa casa y me dijo, niña, pero ¿cómo tú siendo enfermera, tú vas a estar limpiando pisos? Búscate un trabajo de enfermería. Pero yo le dije que yo había pedido una licencia sin sueldo, que yo no podía trabajar de enfermera porque precisamente pedí la licencia sin sueldo porque mi hija estaba enferma. Entonces me dio un contacto de una persona que tenía una agencia de enfermería para que yo comenzara a trabajar ahí. Yo llamé a ese número que me dieron y la persona que me salió, que me dijo que si yo podía ir a una visita para una entrevista, la señora se llama Zenaida, que vive en San Francisco de Paula. Yo, por supuesto, como estaba necesitada, fui hasta la oficina que ella tiene ahí. Llevé todos mis documentos, mi currículo laboral completo, tenía que llevar fotocopias de mi título de licenciada, de otros títulos que tengo. Y cuando me presenté a la entrevista, bueno, yo le dejé mi documento ahí. Ella me dijo, y mi número de teléfono. Ella me dijo que en una semana ella me estaba llamando. Yo pienso que en esa semana fue el tiempo que ella tuvo para contactar a su jefa. Ella tiene por encima de ella como especie de una gerente, que no recuerdo cómo se llama. Sí la vi personalmente, pero no, ahora no recuerdo el nombre. En ese tiempo, a la semana me llamaron. Este servicio de enfermería de agencia privada, mírenlo aquí, agencia privada, no sé si se ve bien ahí. Voy a Este poner de carnet todas me lo maneras dieron, la foto acá. este carnet me lo dieron a la semana de llamarme. Ajá. A la semana de llamarme. Como pueden ver, dice agencia privada, pero no dice Mariela Castro, no dice nada, porque ellos se esconden detrás de estos documentos que presento ahora aquí.
Esto es una patente que te mandan a sacar como para respaldarse detrás de esa patente. Pueden ver la fecha, año 2018. En Arisleidi, ese quiero tiempo, centrarme en esta foto que estamos viendo acá, que dice agencia privada, que es la que estabas comentando. Vemos sí, ahí que tiene el símbolo del Ministerio de Salud de Cuba. Yo tengo sí. entendido que el trabajo por cuenta propia de la enfermería no está permitido y esta agencia, por lo que dice este carnet, está insertado dentro del Ministerio de Salud. ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo me imagino que esto es un carnet que hacen ellos para darle a todas las personas que reclutan, porque incluso en ese tiempo estaban trayendo todas las brigadas de las provincias orientales con la mentira de que se pasaban un año en La Habana cumpliendo misión, una misión nacionalista. Cumplían una misión nacionalista, pasando hambre, trabajo, necesidad en los albergues donde los metían, pero la señora Mariela Castro reclutaba a todos esos enfermeros para trabajar en esta agencia privada, que después que ya los enfermeros empezaron a cogerle el gusto a este tipo de trabajo, era trabajar con pacientes, lo mismo en casa que en hospitales. Nosotros llegamos donde estaba el paciente, presentamos estos dos carnecitos que están aquí y sencillamente nos quedábamos cuidando al paciente en diferentes hospitales o en diferentes domicilios donde estuviera. Según la patología del paciente, nosotros ganábamos, por supuesto, mucho menos que ellos siempre, Pero la $10. patente, esta patente para ejercer el trabajo por cuenta propia dice cuidador de enfermos y personas con discapacidad. Sí, es cuidadores de impedido físico, dice la patente. Cuidadores Pero de enfermos y impedidos físicos. todos los contratados eran enfermeros. Todos los contratados tienen que ser enfermeros y tienen que ser licenciados, sobre Y todo además, eso. bueno, que de alguna manera está vinculado al sistema de salud cubano, al Ministerio de Salud, que supuestamente es público, y que no están permitidos este tipo de trabajo por cuenta propia. No, Eh, Arisleidi, quiero también centrarme en cómo tú supiste que esta agencia pertenecía a Mariela Castro, cómo funcionaba. bueno, yo nunca le vi la cara a Mariela Castro porque ella tiene varias personas trabajando para ella, independientemente de tener más de 300 enfermeros, porque eso sí los vi yo, los expedientes encima de un buró, de una oficina. A los 3 meses de yo estar trabajando con una paciente que se llama Elvira en calle O, ahí en el Vedado, la señora que nos pagaba, Zenaida, habló conmigo y me dijo que tenía que ir a la entrevista con esa señora que es como una especie de gerente, ahí en 23 IG, en un edificio de 11 pisos, ahí en el 11º piso tiene la oficina. Ella me hizo una entrevista acerca de los códigos de ética, me dio algunos folletos, me preguntó dónde yo vivía, con quién me relacionaba, cuántos hijos tenía, preguntándome sobre la familia, que por supuesto yo pienso que en todo ese tiempo, que fueron 3 meses, ya ellos habían investigado mi vida completa. Pienso que lo hayan hecho de esa manera. Y no es una información, eso fue una información que se le escapó de la boca a la señora que me llevaba a esa entrevista. La señora Zenaida se le escapó. No fue que nosotros teníamos dominio, porque nadie, pienso yo, que nadie sabe realmente quién es la dueña de esa empresa privada. Cuando íbamos en camino, ella me dijo a mí de que íbamos a ir a la entrevista que estaba citada con esa gerente por la señora Mariela Castro, y fue una información que se le fue. No era una información que ella me podía dar a mí, que me imagino que después que ella me dio esa información, no sé, tendría el miedo de que yo lo fuera a decir en algún momento, porque eso no es una información que pienso que todo el mundo de los que trabaja en esa empresa, en esa agencia privada, tengan dominio, que es una pregunta que yo me hago. Los médicos que cumplían misiones en ese momento no le permitían siquiera
comprarse un carro. Con su dinero sudado no le permitían comprarse un carro. Un médico y un enfermero en Cuba no tiene derecho a hacer ni una agencia privada, ni a trabajar por cuenta propia, ni a hacer nada por cuenta propia. Porque el enfermero que ponga una inyección por su cuenta y el paciente tenga una reacción adversa, va preso, va preso. Por eso es que le exigen a las personas que trabajan en esta agencia privada que sean licenciados, incluso que tengan un amplio currículo, que sean científicos casi, y te hacen una investigación minuciosa, porque nosotros tenemos que cumplir medicamentos en el hogar, no en los hospitales. En los hospitales cumplen medicamentos los enfermeros que están de turno, de guardia, pero en los domicilios nosotros cumplimos medicamentos. Es decir, esta agencia los contrataba y les iba organizando ustedes, los iba enviando según los clientes de trabajo. Tuvieran. ¿Y cuánto les pagaban? ¿Cómo era que funcionaba esto y cuánto les pagaban? Por ejemplo, a los 7 días nosotros teníamos derecho a cobrar los días trabajados. La que nos pagaba era la señora, se me olvidó el nombre, Zenaida. Zenaida era la que nos pagaba, y por ejemplo, si teníamos una necesidad, como la tenía yo, que tenía a mi niña enferma en ese momento, de comprar medicamentos, alimentos, algo de eso, antes de los 7 días, yo hablaba con ella y le decía, mire, yo necesito que usted me pague los 3 días trabajados, las 3 guardias, las no sé cuántas guardias, eran guardias de 24 horas, de 48 horas, a veces salíamos de un paciente y entrábamos a otro paciente, y yo misma me pasaba prácticamente una semana que no iba a la casa, era comprándole las cosas a la niña y dejándosela a la abuela paterna, a mi mamá también, a mi hija mayor, Xulen, y así para poder trabajar y ganar un poquito más de lo que ganaba como trabajadora de salud pública. ¿Cuánto les pagaban? Dependía de la patología que tenía el paciente. Dependía de la patología que tuviera el paciente. Podíamos ganar 10 CUC, las 24 horas, 15 CUC, más o menos algo así. No era tampoco tanto, pero bueno, era algo que en ese momento nos resolvía un poquito más que el salario que teníamos en salud pública. Por supuesto, nunca supiste cuánto entonces cobraba la agencia o qué por ciento les pagaban a ustedes. ¿No firmaste un contrato? No, ahí no se firma un contrato con un determinado salario, porque según la patología del paciente, Zenaida era la que nos decía, por este paciente vas a cobrar $7, 7 CUC la noche, si vas a hacer 24 horas vas a cobrar 15. Dependía, ellos nunca nos dieron un contrato a firmar, ni teníamos un salario fijo, eso variaba según las horas, podías hacer 16 horas, podías hacer 12, podías hacer 4 horas, dependía de la necesidad que tuviera el cliente en ese momento, porque pacientes son los que nosotros atendemos normalmente por salud pública. ¿Y sabes si esta agencia todavía funciona? ¿Tenía algún nombre en específico esta agencia? No, esta agencia no tenía un nombre específico, por supuesto, no lo va a tener, porque detrás de eso está la mano poderosa de Mariela Castro. Eso no va a tener un nombre específico, es una agencia de enfermería. Bueno, si se pueden dar cuenta, aquí no dice agencia privada de Mariela Castro, pero es una agencia que todavía funciona en Cuba. Es una agencia privada que todavía funciona en Cuba. Principalmente en la provincia de La Habana. En todos los municipios de La Habana hay enfermeros trabajando de esa manera. Bueno, está bastante compleja esta denuncia que estás haciendo, Arislady. ¿Por qué te has decidido a exponer esto? Yo me decido exponer esto para que se den cuenta de que lo que no puede hacer el pueblo, lo que no podemos hacer los simples enfermeros esclavos que tiene la revolución, lo pueden hacer ellos, porque Mariela Castro no es enfermera. Mariela Castro no es licenciada en enfermería ni es máster en nada que tenga que ver con salud pública, y sin embargo tiene una agencia de salud pública, lo que no le permiten a los enfermeros de Cuba ni a los médicos de Cuba que tengan una clínica particular. Eso es un pecado, eso es penalizado por la ley.
Entonces yo quiero ver si la pueden penalizar a ella porque ella tiene una agencia de enfermería particular. Mírenla aquí. Ella está detrás de todos los enfermeros que tienen reclutados, todos los enfermeros que traían de las provincias orientales, los tiene ella reclutados en La Habana. Los enfermeros que le decían, por un año vas a cumplir una misión nacionalista para después mandarte para Venezuela, después mandarte para no sé qué país. Y entonces los enfermeros, por esa necesidad imperiosa que nosotros tenemos de salir, porque es la única forma que tenemos de salir del país, se iban esos enfermeros hasta La Habana y después eran reclutados de esta manera para trabajar particular con esa señora, para pagarle una miseria igual que pagan en todas las misiones, para robarle el dinero igualito. Por eso es que la denuncio. Pasado muchísimo trabajo, que esta era una alternativa. Enfermeros que metían a pasar trabajo, hambre y de todo. Por eso es que los hospitales de La Habana en ese tiempo se le quedaron vacíos, porque la mayoría de los enfermeros se dedicaron a trabajar particular de esta manera. Por eso es que los hospitales de La Habana no tenían personal para trabajar y tenían que traer personas de Oriente a trabajar en La Habana, porque los enfermeros estaban siendo reclutados por esa señora para trabajar particular. Igual robarle el dinero como nos los han robado a todo el mundo todo este tiempo. Gracias, Arislady, por estas declaraciones. No sé si quisieras... No te escucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y hasta luego. Bueno, tuve algunos problemas ahí al finalizar la entrevista con Arislady, pero gracias a la conexión que me permitió entrar. Veíamos estas declaraciones de esta enfermera que ha desertado de la misión de Venezuela, que les compartí acá en el chat la entrevista que le realizamos la semana pasada con todas las revelaciones que hizo de la explotación laboral que ella vivió en Venezuela y en México en las misiones internacionalistas. Y estaba hablando ahora de la experiencia que ella tuvo también en Cuba con esta agencia privada, que ella asegura que la jefa, la directora, era Mariela Castro, empresa privada de enfermeros que prestan servicios a clientes, por supuesto, privados y que cobran por esos servicios y que por este carnet, esta evidencia que ella mostró acá, se supone que esta agencia también esté de alguna manera involucrada con el Ministerio de Salud Pública en un país donde ejercer estas profesiones son penadas. En cualquier país, en cualquier democracia, un médico, un enfermero puede trabajar de manera independiente, privada, abrir sus clínicas particulares, pero en Cuba eso no es permitido. Y hablando de los negocios de Mariela Castro, yo hace unos meses hacía un reportaje sobre algunas polémicas de este nuevo Código de las Familias que se ha aprobado recientemente acá en Cuba. Mariela Castro, recordemos, hija de Raúl Castro, ella es diputada a la Asamblea Nacional de Poder Popular y además directora del CENEXEX, el Centro de Educación Sexual. Y en este reportaje que yo hacía, yo revelaba también algunos negocios que ella tenía desde Centro Nacional de Educación Sexual. Por ejemplo, se sabe que aunque no existe transparencia en los fondos que maneja esta institución, algunos datos han logrado salir a la luz pública y, por ejemplo, se sabe que en el año 2010 el CENESEX recibió unos $89,000 de parte de una organización norteamericana llamada Atlantic Philanthropies. 4 años más tarde, según un reporte de New York Times, el embajador noruego de La Habana, John Peter Opda, declaró haber aportado más de $230,000 a la organización de Mariela Castro durante los últimos 2 años. También en el 2019, una exfuncionaria del CENESEX reveló que anualmente esta entidad recibía unos $2 millones provenientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los cuales, según dijo esta fuente, aseguró esta fuente, en su mayoría se embolsillaba Mariela Castro y su séquito. Entonces, son algunas de las informaciones que tenemos, por supuesto.
Tratamos de llevársela a ustedes, de transmitírselas con la mayor veracidad posible, pero sabemos que muchas veces la prensa independiente, por la persecución que sufrimos acá, este tipo de informaciones nos es un poco difícil tratar de corroborarlas y de denunciarlas. Le agradecemos a Arislady por su valentía en denunciar esto de lo que ella en algún momento se vio parte. Ella estuvo varios meses trabajando en esta agencia y supo por un descuido de su superiora inmediata de que esta agencia pertenecía a Mariela Castro. Sigue informándose con Cubanet Noticias. Desde acá siempre les agradecemos la sintonía y por informarse en nuestras plataformas. Tengan buenas tardes.